es sobre la responsabilidad de las juntas de condominio, de las personas, de los miembros y de las administradoras. Entonces, efectivamente, ya hemos hablado mucho de eso, lo volvemos a repetir, toda persona que maneje intereses ajenos está obligada a una rendición de cuentas, En este caso de los inmuebles regidos, bajo ley de propiedad horizontal, disculpen, eso no es la excepción. De hecho, ese principio de rendición de cuentas aplica muy especialmente a lo que son juntas de condominio y administradoras. Ahora bien, las últimas 2 semanas estuvimos hablando sobre cuando la junta de condominio hicimos un comentario de que si usted va a estar todos los días, de que no tiene tiempo, de que no puede, que yo soy un colaborador, eso no es excusa para eximirlo de su responsabilidad. Entonces, si usted va a tener esa actitud, es mejor, como ya lo habíamos comentado, no involucrarse. Ahora bien, tenemos un caso, como les dije anteriormente, sobre una filtración donde hubo una reunión, la junta de condominio dice, sí, se va a hacer esto con la persona afectada, con el propietario afectado, y después cuando llegan los obreros y el día de la obra, no aparece la junta, sino que aparece la obra y un representante que, para efectos del edificio, es considerado el presidente de la junta de condominio. Y entonces en ese momento salen y dicen otra cosa totalmente distinta. Que por cierto, eso va a ser uno de los temas que vamos a hablar mañana. Porque, por ejemplo, este obrero dijo, para nuestra sorpresa, porque eso demuestra, en nuestra opinión, nosotros no somos ingenieros, somos abogados, pero demuestra un gran desconocimiento, y eso que en lo personal no considero que esos obreros son malos. Pero una humedad que tiene, por cierto, 8 años en la pared, él apareció con una espátula, solo con una espátula, y él pretendía con la espátula raspar la pared. Ustedes saben que cuando hay humedad en la pared, normalmente se va levantando el friso y eventualmente se abomba la pintura, y eso empieza a escarcharse, ¿no? A desintegrarse. Conocido popularmente, tengo entendido, como el escarchado de la pared. Bueno, entonces esta persona vino con una espátula simplemente para raspar eso. Y él decía que eso se raspaba, se dejaba 15 días y se volvía a pintar sin quitar el friso. Cuando, no es la primera, yo por lo menos he tenido filtraciones también y he tenido que pasar por eso. Entonces, tenemos entendido que hay que picotear la pared con un cincel, como una pala, como un pico y pala pequeño, donde se abren huecos debajo del friso para que precisamente la pared respire y la humedad se evapore. De hecho, ahí es donde viene la famosa imagen esa de cuando uno ve las obras en las noches, todo apagado en la calle, con unas luces prendidas, un bombillito enfrente de la pared. Bueno, porque ese calor hace que esa humedad se evapore. Entonces, ¿quién tiene ahí la responsabilidad? ¿Cómo es posible que una persona decida, en este caso ese presidente de junta de condominio, decida que no, que eso es así? Bueno, el obrero, y esto no es de forma despectiva, él está ahí es para hacer el trabajo, más nada. Él no tiene ni que opinar más allá de una opinión profesional de que, mira, esto se haga así o no. Pero en este caso, esa opinión que le está dando está errada, de que una humedad se va a quitar raspando solo la pintura. Entonces, no, que esto no es así, eso no me han dicho que era picoteado, eso no es problema suyo. El que decide aquí es el propietario del inmueble, que es el afectado, o la junta de condominio. Ahora, ahí puede haber una diferencia. Entonces, el problema es que esta persona ha solicitado ya 2 o 3 veces una reunión a la junta de condominio y no le responden. Entonces, repito, ahí hay una responsabilidad donde la gente cree que no es así. Por cierto, hago la acotación, el paréntesis y el inciso, que el día de ayer, se inició la flexibilización amplia. Ya habíamos empezado en la parte judicial hace unos días atrás, hace 1 o 2 semanas, y ahora nuevamente el día de ayer. Por ejemplo, incluso ayer nosotros tuvimos situaciones donde ya se había escrito a través de un correo electrónico al respectivo tribunal, miren, diligencia, copia certificada, consignar esto, sacar lo que sea, y efectivamente, mira, usted tiene una cita para tal día. Entonces ayer, por ejemplo, tuvimos una cita donde se podía ir a buscar, a retirar unas copias certificadas. El día jueves se tiene otra cita para otra cosa. Es decir, que si la gente cree que no va a haber acciones judiciales, primero, la ley las prevé. Es decir,
La ley le permite a usted tomar acciones y hay, en el caso de la rendición de cuentas, un juicio de rendición de cuentas. Más allá de que yo simplemente puedo ir a otras instancias menores que no son tan contundentes realmente, y precisamente esa es una de las razones por las cuales lamentablemente hay tanto abuso en los condominios, porque no hay la presión y la seriedad y la gente tiende a sentir, a creer que no, hombre, ¿qué va a hacer ese no me va a demandar, ese no va a hacer nada, o que haga lo que quiera, igual no me va a pasar nada? Entonces, precisamente sí ha habido casos, ha habido muchos casos donde efectivamente hay consecuencias, ¿ok? Entonces, les recomendamos a la gente que se prepare, estudie y se dé cuenta de que sí efectivamente puede haber situaciones donde bueno, hay consecuencias. Vamos a hacer, aquí hay unos comentarios que nos hicieron también llegar. Este comentario nos llamó la atención, un comentario vía Natale Legal. En todas nuestras redes, les recordamos, tenemos el número en cabina, el 781-7911, 212-781-7911. La mensajería de texto, el 0424-271-7413. 0424-271-7413 y nuestras redes sociales. Y si es un caso un poco más extenso, radio@natalelegal.com. Radio@natalelegal.com. Les recordamos, mañana va a estar el profesor ingeniero Guillermo Bonilla. Vamos a estar hablando sobre los daños estructurales, la ingeniería forense, la patología de las estructuras. Todo es un tema muy interesante que ha estado llamando mucho la atención, y que hay mucho la instalación de tanques en la azotea, que eso está prohibido hoy en día, y cuáles serían las consecuencias. Bueno, aquí nos escriben. Hay un gusto en saludarle, quería saber, ¿hay alguna norma en propiedad horizontal que le prohíba a los propietarios de un inmueble? Oigan bien, hay una norma en la propiedad horizontal que le prohíba a un propietario de un inmueble fumar cigarrillos dentro de su apartamento. ¿Okay? Hay una norma que prohíba fumar cigarrillos dentro de su propio apartamento. Bueno, yo me atrevería a decir que no. O sea, básicamente, recuerden que nosotros los administrados, las personas, los ciudadanos, básicamente podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley. Cuando una persona, un ciudadano, un administrado hace algo que está prohibido por la ley, hay consecuencias. Y esas consecuencias normalmente son civiles o penales. Es decir, usted tiene que pagar una multa, usted tiene que reparar el daño, que es un principio fundamental del derecho. Todo el que causa un daño ajeno, un daño, está obligado a repararlo, con o sin intención. Y si es penal, obviamente tendrá que responder con las penas pertinentes, que normalmente pueden ser cárcel o prisión. Entonces, pero fumar está expresamente prohibido en áreas, ciertamente, en áreas comunes. De hecho, hay una normativa en Venezuela y en gran parte del mundo hoy en día contra la lucha contra el tabaco, que sí hay prohibiciones para fumar en sitios públicos. Es decir, dentro de un inmueble bajo de propiedad horizontal, residencial o comercial es muy fácil. Está prohibido fumar en las áreas comunes. Pero dentro de mi propiedad, a puerta cerrada, eso lo vemos un poco difícil. Habría que ver, porque hay edificios donde se prohíbe, por ejemplo, usted va a hoteles donde dicen está prohibido fumar. Puede ser que el edificio haya sido construido con un análisis ecológico y pudiera ser. Pero honestamente, hasta donde nosotros conocemos, aquí en Venezuela, yo dentro de mi apartamento puedo hacer prácticamente lo que yo quiera siempre y cuando no sea violatorio a la ley. Y si es violatorio o contrario a derecho, obviamente habrán consecuencias que tendrán que ser exigidas. Ahora bien, yo creo que la pregunta que hace esta usuario, Joana Pietrosanti, Pietrosanti, es a través de Instagram. Yo creo que la pregunta viene más que todo es porque posiblemente el propietario fuma en el balcón o en una ventana donde, por la propia circulación del inmueble, del edificio, cae directamente en el otro apartamento. O sea, al lado, normalmente es arriba. Cuando hemos tenido estos casos de que nos han preguntado esta pregunta en otras ocasiones sobre el humo, que cae directamente en el otro apartamento.
Eso ya sería una cuestión de hablar con la persona, de pedirle, bueno, fuma en otra esquina, o fuma con la, ¿sabes? Si es tu casa, llénala tú de humo, cierra tu ventana, que no me llegue a mí. Normalmente y lamentablemente, como en este país, básicamente mucha gente hace lo que le da la gana, que pensando que no hay consecuencias, que caemos al punto anterior sobre la responsabilidad de las juntas de condominio y de las personas y de los obreros y de las administradoras. Sí, puede ser que realmente no le vayan a hacer caso y la van a dejar ahí prácticamente a su que usted resuelva. Eso ha pasado también con las plantas, por ejemplo. Y también recientemente, la semana pasada, nos hicieron una pregunta, no era de cigarro, pero era con olores. ¿Sabes? Que un apartamento, la persona era muy sucia, era antihigiénica. Entonces que el apartamento apestaba, el pasillo, y no se podía bajarse ni del ascensor. Bueno, al menos, ¿sabes? Habría que ver hasta qué grado y de repente se pudiera involucrar a el departamento o a la dirección de sanidad del ministerio, perdón, tanto del Ministerio de Sanidad como de la alcaldía, donde está la jurisdicción. Porque han habido casos, por lo menos eso también ha pasado con animales, a veces esos olores vienen por los animales. Entonces, no es tanto el olor per se, sino la acción es contra el maltrato animal o contra el hecho de que esto no es, este inmueble fue destinado para vivienda, no como un local comercial o un hotel para animales. Entonces, por ahí vienen otros análisis. Pero en cuanto específicamente a prohibición de fumar en su inmueble, que nosotros sepamos en Venezuela, no. Ahora, sí hay en casi todos los municipios de Venezuela, hay una ordenanza de convivencia ciudadana, donde en esa ordenanza de convivencia ciudadana se regularizan y se norman, se regulan muchas de estas situaciones del día a día que posiblemente no ameriten llegar a un juicio. Vamos a estar hablando de eso al regreso de esta pausa de identificación de la estación de Radio Sensación. Esta publicidad es un poquito más larga, pero los esperamos aquí en la hora.